Muy buenos días, saludamos a las redes sociales que van a ver ese video. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la misión cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana, que se titula Dios y las sanidades. Dios y las sanidades. ¿Cuántos creen que Dios sigue sanando? Amén, ¿verdad? ¿Por qué lo creemos? Porque lo dice en su palabra. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17 al 18, dice estas palabras. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué cosa? Y sanarán. ¿Creemos esto? ¿Por qué lo creemos? Porque está en su palabra. Y eso es la fe. Creer lo que Dios dice en su palabra. Y si está escrito, es que así será, no tenemos por qué dudar. Estos versículos, este pasaje que acabamos de leer, se los dio a sus discípulos, obviamente, cuando él estaba predicando, el Señor Jesucristo. Pero como nosotros también somos discípulos, y la palabra de Dios dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer y por siempre. O sea que en toda la extensión de la palabra, Jesús, como sanaba hace 2000 años, sigue sanando hoy en día. Eso no hay duda. Y hay muchas personas que no creen, incluso algunas religiones que no creen en las sanidades de Dios, pues porque dice aquí, leímos algo muy importante. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. A los que creen. O sea, Jesús especifica que estas señales de sanidad y milagros, hablar nuevas lenguas, echar fuera demonios, nos ha dado ese poder a nosotros que somos sus discípulos por medio del Espíritu Santo. Entonces, de acuerdo a este pasaje, Dios sigue sanando. Hace 2000 años, Jesucristo entra al escenario como el Mesías, el Salvador, porque la nación de Israel tenía una promesa desde la simiente de Abraham de que vendría un Mesías, un Salvador para el pueblo judío. Y estaba la promesa desde Génesis 3:15, empezó a verse de que el Mesías vendría por toda la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías. Ya estaba la promesa por varios libros. ¿Se acuerdan un pasaje de Isaías que dice, he aquí la Virgen concebirá un niño? Y empieza a dar la descripción. Y cuando entra Jesús, Él como Salvador, como Mesías de su pueblo, tenía que venir con señales forzosamente. ¿Para qué? Para que el pueblo creyera. Era obvio y necesario que Jesús tendría que hacer milagros, tendría que venir a predicar el evangelio, pero también a dar señales de que él era el Mesías. Y por eso tenía que haber sanidades, echar fuera demonios, porque nadie en ese tiempo se levantó haciendo las señales que él hacía. Pero ¿qué pasó cuando llegó el tiempo en que Jesús entró al escenario? Los fariseos y los saduceos
no creyeron en él. Eran tan religiosos que no les parecía que un hombre les viniera a cambiar o a quitar su religión. En Mateo 16, vaya a ir rápidamente, Mateo 16, vemos este pasaje, Mateo capítulo 16, versículo 3 y 4. Si leemos desde el versículo 1, del versículo 1 mejor, al 4, dice así. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Esta palabra arreboles significa que el cielo se pone rojo, rojizo. Y por lo tanto es buen tiempo porque no va a haber lluvia, sin nubes. Versículo 3, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócrita, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Jesús le dice, miren, ustedes me han visto estar sacando demonios, sanando a los enfermos, a los ciegos, etcétera, etcétera, y no pueden distinguir de que esa es una señal de que yo soy el Mesías y lo hago para que crean en mí, que yo soy enviado de parte de Dios. ¿Cómo es posible que cuando ustedes ven el cielo de noche y está rojizo, ustedes saben que hay buen tiempo? Y en el día, cuando ustedes ven nublado, ustedes están discerniendo y saben de que va a llover porque está nublado. ¿Cuál es la señal del cielo para que llueva? Que está nublado. Eso es la señal. Bueno, pues las señales que yo estoy haciendo son las sanidades y milagros. Y eso no lo pueden entender. Y les dice más abajo, generación mala y adúltera. Y les da la única señal que a ver si así ustedes van a poder entender es la señal del profeta Jonás. Y esta se le da en Mateo 12, Mateo 12, 38 al 42. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? En Mateo 12, 40, no vamos a leerlo todo, dice así. En el versículo 39 al 40 de Mateo capítulo 12 dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y más abajo les dice esto. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás, en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. Aquí la reina del sur es la reina Saba. Y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí que más que Salomón en este lugar. ¿Cuál era la señal que les estaba dando? Que iban a ver la resurrección de Jesucristo y que cuando Él moría en la cruz, iba a descender al centro de la tierra 3 días y 3 noches. ¿A qué? A llevarse a los que estaban cautivos
en el seno de Abraham para llevárselos al cielo. Y esta era una señal que ellos iban a ver cuando los que no creían, pónganme atención, los que no creían a esa señal, nosotros ahora lo creemos que así fue, que Jesús bajó al centro de la tierra y se llevó a los que estaban cautivos, los que estaban salvos en el seno de Abraham, porque estaba el Hades. Lo creemos por su palabra, pero ellos en ese momento querían esa señal y se les dijo, miren, ¿cuándo van a llegar a entender esto? Si no creen ahorita, lo van a llegar a creer en el día del juicio. Porque en el día del juicio, todos los incrédulos, ahí se van a dar cuenta que la Biblia, que lo que hablaba Jesús era verdad. Y menciona de que en el versículo 41, que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Nínive era la ciudad que fue Jonás a predicar y se arrepintieron y se salvaron. Por eso esta ciudad de Nínive se salvó. Ellos se van a levantar en el juicio contra ustedes incrédulos, les estaba diciendo. Y luego menciona a la reina Saba, que fue a visitar al rey Salomón. Ustedes ya conocen esa historia. Que cómo es posible que esta reina Saba, que era reina, viajó de un lugar muy lejano para venir a escuchar la sabiduría de Salomón, porque ella sabía que Salomón era rey de Israel por parte de Dios. Fue humilde, la humildad. Bueno, entonces vemos de que Jesús tenía que entrar al escenario con señales y milagros para que creyeran, porque iba a ser difícil que Jesús nada más entrara y estuviera predicando el evangelio. Y sin ninguna señal, sin ningún milagro. La gente estaba tan endurecida por 400 años de silencio, que Dios no había hablado. ¿Se acuerdan de Malaquías, que fue el último libro, hasta que entra Juan el Bautista? Precisamente para empezar a preparar el camino del Señor Jesús y empezar que los corazones fueran empezándose a ablandar. Y sí pasó, porque muchos respondieron a la predicación de Juan el Bautista. Muy bien. Vemos entonces de que esas eran las señales del Mesías, del Salvador. Muy bien. Cristo nos delega ahora esa autoridad de poder sanar a los enfermos con la oración, ungirlos cuando sea necesario, porque Él sigue. Hebreos 13:8 sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Lo que hizo hace 2000 años lo sigue haciendo hoy. Lo que dijo Dios en su palabra en el Antiguo Testamento sigue vigente. En eso quiero que no caduca. Entonces vemos de que Dios sigue haciendo milagros. Y vamos a ver entonces por qué a veces no sanan algunas personas. Ese es el centro de este estudio. Miren. Vaya a Santiago 5:14, en el Nuevo Testamento, Santiago 5:14 al 16, y vamos a ver lo que nos dice Dios en su palabra. Santiago 5:14. Dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. La palabra ancianos aquí se refiere a los líderes, los diáconos. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y la oración de fe salvará al enfermo. Esa oración de fe no se está refiriendo a la oración de fe salvífica que hicimos nosotros cuando recibimos a Cristo. Esta oración de fe, esto es muy importante, se refiere que cuando nosotros vayamos a orar por alguien, algún hermano que esté enfermo, vamos a ir con esa convicción de que Dios lo va a sanar sin dudar.
Porque vamos a ver que porque cuando no hay fe es uno de los motivos que Dios nos sana. Entonces vemos acá que dice que la oración de fe sanará al enfermo y lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es aquí en este pasaje donde es la única vez que Dios nos deja que podemos podemos usar el aceite, un aceite de oliva, para ungir. Solamente en el Nuevo Testamento, lo único que nos deja escrito Dios es ungir a los enfermos con aceite. Hay unas iglesias que se ponen a ungir carros, casas, etcétera, etcétera. Eso no es bíblico. Aquí solamente es el único pasaje durante todo el Nuevo Testamento que solamente por los enfermos. Que podemos orar por nuestra casa, por tu coche, por tus hijos. Es la oración nada más. Bueno, entonces vemos aquí que Dios dice que el Señor lo levantará. ¿Cuántas veces nosotros no hemos ido a orar y hacer esto? Por muchos hermanos, desde que yo me convertí, he acompañado a otros hermanos y en algunos casos hemos visto respuesta y en otros no. Y es aquí, entonces, ¿qué pasa cuando oramos por alguien que está enfermo y Dios no lo sana? Sí, pero se supone que su palabra lo dice, de que pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. Vamos a ver unos puntos que por qué Dios no sana a veces. Punto número 1, porque a veces no es la voluntad de Dios. Dependiendo el caso, la edad del creyente. Mire, en Segunda de Reyes, anótelo, capítulo 13, del 14 al 20, Segunda de Reyes, capítulo 13, del 14 al 20, póngale entre paréntesis, muerte de Eliseo. Y ahorita se lo voy a resumir para que avancemos. Usted lo puede leer en su casa. Hoy, cada vez que no podamos leer un versículo entero, un pasaje, apúntelo y léalo en su casa. Ustedes saben que Eliseo fue sucesor de Elías. Ok, del profeta Elías. Aquí en este pasaje que les acabo de mencionar, dice que Eliseo se enfermó y murió. La Biblia no dice de qué enfermedad, no dice de qué estaba enfermo Eliseo. Pero como siendo un siervo de Dios Eliseo, porque al quedar en lugar de Elías, queda como profeta, y llega el tiempo que se enferma, y Dios no lo sana. ¿Por qué Dios no lo sanó si era un siervo que le era útil en el Antiguo Testamento? Tanto que Eliseo llega a orar por un hijo de una sunamita, una mujer que era de la ciudad de Sunem, a 13 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Era una ciudad de Jerusalén, Sunem, y había una mujer que era sunamita, y lo dice ahí, de que un día este muchacho, su hijo, el niño estaba jugando tal vez, siente un dolor de cabeza muy fuerte, pega el grito, ¡ay, ay, mi cabeza!, le dice a su padre, y de repente cae el niño y muere. Esta mujer sunamita manda llamar a Eliseo. Eliseo viene, y si quiere vaya ahí en el versículo 34, Segunda de Reyes 13,
34. Perdón. Es 4, perdón. 4. Es Segunda de Reyes 4, 37. Perdón, es el versículo 34 de Segunda de Reyes capítulo 4. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Vemos pues que Eliseo fue a orar por el hijo de la tsunamita, lo resucita y lo sana. Y después, más arriba, en ese contexto que les acabo de dar del capítulo 13, dice que murió Eliseo porque enfermó. Ok, a lo que voy. ¿Por qué entonces Dios permite o permitía que los santos del Antiguo Testamento, cuando se enfermaban, no los sanaba? Dios es soberano. La palabra soberano significa que Él no tiene quien le dé instrucciones, quien le diga lo que tenga que hacer. En otras palabras, Él hace lo que se le da la gana con su creación, con sus criaturas, que somos nosotros en este caso. Y vemos de que los santos del Antiguo Testamento, tanto como hoy en día, llegaba el tiempo que se envejecían. El cuerpo humano cada día pierde miles y miles de células. Se va deteriorando. ¿Por qué el ser humano tiene que envejecerse y llega el tiempo que se tiene que enfermar? Por lógica sabemos, porque desde que entró el pecado al mundo se corrompió. El hombre no iba a morir. Bueno, entonces todos tenían que llegar a una etapa de que tenían que envejecerse y su cuerpo al irse deteriorando se tenía que enfermar. Porque al morir las células, las millones de células que tiene nuestro cuerpo, va perdiendo células y es por eso que el cuerpo empieza a perder defensas. En el caso contrario de que algunas personas, mujeres y hombres, cuando llegan a su vejez y están acostumbrados a hacer ejercicio, esas personas, como dicen, aguantan un poco más porque han llevado una dieta balanceada y toda su vida se han dedicado al ejercicio, a correr, al gimnasio. Y hemos visto ahí en YouTube, donde quiera, hemos visto videos de mujeres de 70 y tantos años de edad, 75 años de edad, que salen a correr todavía, que van al gimnasio y que están delgadas. Y vemos, digo, wow. Cuando la otra parte hay mujeres o hombres ancianos que, como dicen, ya están chocheando. Ya los achaques entraron. Ya andan cojeando, ya se cansan, se fatigan, están a través de medicamentos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tenemos esa actitud o esa costumbre de hacer ejercicios. Y claro, el ejercicio es bueno porque es lo que ayuda a que cuando hacemos ejercicio salen todas las toxinas, todo lo malo que nos metemos en las comidas cuando nos mandamos. Muy bien, entonces, todo tiene su tiempo. Dios a veces no sana
porque en su soberanía a Él le parece mucho mejor que un hijo suya, que ya está enfermo, avanzado de edad, pase a mejor vida. O sea que a Dios le parece mucho mejor que se venga a descansar ese siervo, ese hijo mío, porque aquí va a dejar de sufrir, aquí va a estar mucho mejor, va a descansar de sus obras. Cuando en Apocalipsis dice que los mártires de la grande tribulación descansarán de sus obras, se refiere al sufrimiento que traemos en esta vida. Como dice el dicho, esta vida es un sufrir, y en parte. Bueno, Dios así lo quiere, de que Él es el que decide cómo nos lleva a casa, cuándo y cómo. Por ejemplo, los niños. Los niños, ¿por qué a veces no nacen en el vientre de su madre? ¿Por qué los niños se enferman? ¿Por qué bebés mueren en el hospital? ¿Por qué les da cáncer a los niños de 5 años cuando están chiquitos? Etcétera, etcétera. Porque Dios lo permite. ¿Y por qué a veces llegan a morir? Porque en la misericordia de Dios, cuando entendemos esto, Dios le parece mucho mejor que para que un niño venga a sufrir este mundo, y Él sabe a quién, se lo lleva a casa para guardarlo para el reino milenial, que está mucho mejor. Entonces tenemos que entender que a veces la voluntad de Dios no es sanarnos. Miren, si usted ve en 2 Corintios, vaya ahí por favor, capítulo 12, versículo 1 al 10, vamos a ver la vida de Pablo. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 10. Y vamos a ver por qué Pablo le fue dado un aguijón. Ciertamente me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Comienza Pablo narrando. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ni ve u oye de mí. Y para la grandeza de las revelaciones, fíjense por qué le fue dado el aguijón. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo dice que fue arrebatado. Él fue llevado en el espíritu. Él fue sacado de su cuerpo, como el apóstol Juan, cuando es sacado de su cuerpo, lo llevan al cielo y le dan revelación del Apocalipsis. Así Pablo es sacado de su cuerpo en el espíritu, lo llevan al tercer cielo y ve cosas inefables que dice Pablo que es imposible, no encuentro palabras para que yo les viniera a contar lo que yo vi allá. Pero se me fue dado un aguijón. Este aguijón dice que de parte de Satanás era
por lógica, una enfermedad que Pablo tenía, un dolor, vamos a suponer que era un dolor que él tenía, que le agarraba a veces, no sé. Pero Pablo le dieron ese aguijón para que no se envaneciera, y dice aquí, no se fuera a jactar de lo que vio, porque la carne es carne, y es que Dios quería que Pablo fuera humilde y que no se anduviera jactando o que se le fuera a subir de lo que había visto. Y por eso Dios permite ese aguijón que lo atormentaba, y dice Pablo, 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. 3 veces le he pedido que me sane. ¿Y qué le contestó el Señor? Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en ti. ¿Qué significa esto? De que Pablo, mira, tú no necesitas que yo te sane. Lo que necesitas es que mi poder. ¿Cuál es el poder que Dios nos da? Dunamis, el Espíritu Santo que reposa en nosotros. Que su Espíritu, a través de su Espíritu, Dios le estaba diciendo, Pablo, tú no necesitas que te sane. Lo que necesitas es que mi poder se perfeccione en ti. Bástate de mi gracia. En otras palabras, mira, Pablo, tú vas a poder sobrellevar esa enfermedad por el poder que yo te he dado a través de mi Espíritu Santo. Mira, y va a pasar años y tú vas a seguir sobrellevando esa enfermedad. Pero decimos, bueno, pero si 3 veces le oró a Dios para que se lo quitara. No fue la voluntad de Dios sanar a Pablo. ¿Por qué? Porque a Pablo lo quería tener manso, humilde, para que él siguiera predicando y en ningún momento Pablo se perdiera por lo que vio en el tercer cielo. Y es por eso que le dijeron, ¿sabes qué? De lo que viste acá, no vas a decir nada allá abajo. Y Pablo entendió que no podía venir a revelar hasta su tiempo, hasta que la iglesia suba. Ahí es donde vamos a ver lo que vio Pablo, lo vamos a ver después del arrebatamiento. Y es por eso que Dios conoce al ser humano de que es muy orgulloso. Si vemos hoy en día cómo muchos predicadores se envanecen, se jactan, se autonombran profetas, se autonombran apóstoles y que ya se creen la máxima autoridad en la iglesia, que nadie los puede tocar, les llaman el superungido, que hasta guarura usan en algunas iglesias, hágame el favor. Entonces vemos de que aquí en la tierra, esos falsos, porque son falsos predicadores, falsos apóstoles que se han infiltrado, vemos que se jactan, se envanecen, se ensoberbecen. Y eso es lo que no quiere Pablo, eso es lo que no quería Dios con Pablo, que Pablo llegara a perderse y envanecerse por la visión, por lo que vio en el cielo. Cuando Dios va a utilizar a alguien tremendamente, Dios de alguna manera va a hacer que ese siervo se mantenga humilde. Si es de parte de Dios, nunca se va a perder. Y si es necesario, Dios va a poner un aguijón. Vemos entonces que aquí tampoco fue la voluntad de Dios sanar a Pablo. Y podríamos preguntarnos, pero ¿cómo es posible de que el gran siervo de Dios, nosotros no le llegamos ni a los talones de Pablo? Entonces, podríamos decir esto, bueno, si a Pablo no lo sanó, que fue el gran siervo, conti más a nosotros. Tampoco es por ahí. Porque tampoco Dios
actúa de esa manera. Entonces, la primera razón por la que Dios nos sana a veces es que porque no es su voluntad. ¿Por qué no es su voluntad? Vamos a ver las otras razones para que vayamos armando el rompecabezas y podamos entender, en fin, en total, por qué Dios nos sana a veces. Ya vimos una que a veces no es su voluntad. Por ejemplo, Eliseo enfermó, ¿ok? Y murió. Muy bien. Hay otra historia, pero eso lo vamos a ver más adelante. La segunda razón que por qué Dios nos sana entonces es la incredulidad de los espectadores. La incredulidad del propio creyente. Fíjense de que esta razón es la que más actúa en las iglesias. La incredulidad. Mire, vaya en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Marcos 6, del 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús aquí ve que al haber incredulidad, no pudo sanar a muchos, no pudo hacer milagros. ¿Por qué Jesús, al ver la incredulidad de esa gente, no pudo seguir haciendo milagros? Fíjense que parece mentira que cómo es el corazón del ser humano. Hay gente que aún así, viendo un milagro, no cree. Y lo vemos ahora que estuvo la pandemia. ¿Cuántos enfermos Dios los sanó? Y no vayan a decir de que porque me topé con un buen doctor, gracias al doctor me sanó de este virus y me levanté, etcétera, etcétera. No, Señor. Muchas personas le atribuyen al médico su sanidad y no entienden de que fue Dios el que lo sanó a través de las medicinas. Mucha gente que estuvo enferma al borde de la muerte, hay testimonios que iban y se les predicaba, incluso fuimos testigos nosotros, que al borde de la muerte le predicamos a una persona y como sintió la muerte en ese momento, aceptó a Cristo. Pero nada más, muchos de ellos lo sanó, se levantaron y se olvidaron. No creyeron. No le dieron gloria a Dios que cuando lo sanó de esta enfermedad, pudieran reconocer, es cierto, Dios existe, Cristo es verdad, le voy a seguir y le voy a entregar mi vida. No, nada más fueron sanos
y volvieron a su misma vida que llevaban. Muchos recibieron a Cristo en los hospitales y los sanó. ¿Y dónde están? ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó a 10 leprosos? ¿Cuántos regresaron? Uno nada más. O sea que va a haber gente que también sí se convierte a veces de ver un milagro, una sanidad, pero es 1 entre 10. O sea, muy poquitos. Entonces vemos que aún así viendo milagros la gente no cree en el Evangelio, no cree que lo que dice Dios en su palabra, de acuerdo a lo que dice, nosotros le seguimos. Muy bien. Entonces, es la incredulidad una de las razones por la que Dios nos sana. Mire, vaya a Mateo 11, 21, 24. Vamos a ver otro pasaje. Mateo 11. Mateo 11, 21. Al 24. Jesús hablando, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido recibidos, que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, otra ciudad que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, hasta el infierno, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Miren la incredulidad otra vez, lo que estamos hablando. Corazín y Betsaida eran ciudades y Capernaum eran 3 ciudades donde Jesús había ido a predicar el evangelio y hizo milagros. ¿Y saben qué pasó? No creyeron, no se convirtieron al Señor Jesucristo. Y por eso les dice y les advierte, mira, que en el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para Sodoma. Pero si tampoco Sodoma se arrepintió, Sodoma no se arrepintió, es más, no tuvo la Biblia, es más, no conoció a Cristo, Sodoma. Entonces, ¿por qué dice Jesús que va a ser más tolerable el castigo para Sodoma? Porque Jesús hizo milagros en Corazín y Betsaida y Capernaum y no se convirtieron a él. Sodoma, por lo tanto, que va a ser juzgada, pero por lo menos en Sodoma no se hicieron milagros. O sea, ¿qué es lo que está queriendo decir el Señor? Que a estas personas que vieron un milagro, que recibieron un milagro, fueron sanados de este virus que pasó, o de cualquier enfermedad, de cáncer, de sida, o cualquier enfermedad que hayan tenido y Dios los haya sanado, y no se hayan convertido, y mueren así en sus pecados, como murió Corazín y Betsaida, Dios los va a castigar mucho más que Sodoma. Porque al que más se le da, más se le pedirá. Es como nosotros. A nosotros se nos ha dado mucho conocimiento de su palabra. Aquellos que han venido un tiempo y han escuchado, han aceptado a Cristo, se han bautizado, pero luego se apartan del camino y apostatan y nunca más vuelven y les llega la muerte en ese estado, ellos van a estar más calientitos
más honditos en el lago de fuego porque escucharon, oyeron, aceptaron a Cristo y se bautizaron aún, y si es posible recibieron un milagro. Dios los va a condenar y los va a castigar mucho más. Más que a otra gente nunca conoció de Cristo. Sodoma. Pero tampoco se va a quedar exento Sodoma. Va a llevar su castigo. ¿Sí? Entonces vemos aquí que la incredulidad es lo que más aborrece a Dios en las sanidades. ¿Por qué Dios no te ha sanado? ¿Por qué Dios no nos ha sanado? Hay muchos factores. Si estamos viendo que a veces no es la voluntad, aún así, cuando estemos bien delante del Señor, estamos caminando bien, aún así a veces no es la voluntad. Como Eliseo, como Pablo. Pero también, a veces hay cosas que no le agradan a Dios. Hay detalles de parte de nosotros que Dios está esperando a que nos arrepintamos y que cambiemos nuestra manera de pensar. Y es por eso que a veces no nos damos cuenta, no meditamos de que hay cosas que si Dios no te ha sanado, es que porque hay algo que hay en tu corazón que no le agrada. Hay algo. Tal vez, y volvemos a caer a lo mismo, por la incredulidad. Muchos no le creen a Dios todavía. Cuando les pone el dedo en la llaga, en cuanto a las finanzas, es ahí donde son incrédulos y siguen así, y no le creen a Dios que Él va a multiplicar las finanzas, va a abrir la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde, pero sí quieren sanidad. Y hay algo en eso, esa es una parte, hay muchas áreas. Porque tal vez tengas un resentimiento también, que no hay un pecado no confesado en tu vida, o hay algo que hay en tu corazón que Dios no le agrada. Vienes a la iglesia, alabas, cierras tus ojos, etcétera, etcétera, pero solamente Dios lo sabe, que hay dentro de ti algo, que tienes algo en contra de alguien, un resentimiento, algo que todavía no has soltado, que no has perdonado. Y eso no le agrada a Dios. Y es por eso que prefiere Dios a veces tenernos así para que nosotros, espera Él de nosotros que reflexionemos y que meditemos y pensemos, ¿será que por esto Dios no me ha sanado? Y cuando nosotros llegamos a encontrar ese punto que a Dios no le agrada en nuestros corazones y nos arrepentimos, lo confesamos, miren, puede cambiar las cosas. Pero hay algo que Dios está esperando de nosotros. En Hebreos 11:6, vaya ahí. Hebreos 11:6. Esto es muy conocido. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, no hay de otra, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que les buscan. Lo leo en lenguaje sencillo. Porque a Dios no le gusta, ahí está, a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad.
Otra versión, palabra de Dios para todos. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. O sea, la incredulidad es otra de las razones por la que Dios nos sana. Miren, ¿cómo aplica esto? Cuando nosotros sabemos que Dios es el creador, que Dios nos formó, que este cuerpo Él lo diseñó, que este cuerpo viene siendo como un motor de un carro, que Dios sabe por qué puso esta tubería, estas mangueras, estas piezas aquí, por qué hasta esa cosita que la mayoría se opera, ¿cómo se llama? El apéndice. Una cosita así, o sea, ¿qué función tiene ese apéndice? O sea, no, Dios es infinitamente sabio, y Dios, si lo puso esa pieza, por algo, tiene una función. Es como el constructor de un carro. Él pone bujías, cables, etcétera, etcétera, y esos cables, cada cable tiene su función. A veces un carro no prende porque un cable no está bien conectado. Un día un hombre estaba batallando en la carretera con su carro, no encendía. De repente se para un señor de traje y corbata y le dice, oiga, ¿me permite ayudarlo? Si me hiciera usted favor, porque ya llevo tiempo aquí batallando y no le encuentro, no quiere arrancar mi carro. Y agarra al señor y se mete, permítame, dice, se remanga su saco y mete la mano en el motor y de repente, échalo a andar. Y agarra, rum, arranca. Oiga, ¿cómo le hizo? Yo soy Harrison Ford, el que creó este carro. Harrison Ford era el dueño de los carros Ford, el creador. Y él sabía dónde estaba la falla porque él lo construyó, él lo fabricó, así es Dios. Bueno, uno de los peores métodos, más bien, uno de los peores casos que pasa en la actualidad es de que los propios creyentes no ponen en primer lugar a Dios, sino que van y acuden al médico sin haberle orado antes a Dios. No pasa a veces, ni por su mente pasa, de que Dios los puede sanar, sino que yo no sé qué pasa. Yo tengo la costumbre, y aquí está Dios de testigo, que cada vez que me enfermo o alguien de mi familia se enferma, lo primero que hacemos es acudir a Él y orar. Porque si es la voluntad de Dios hacer un milagro en ese instante, lo va a hacer. ¿Se acuerdan que en los evangelios, cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, estaba con mucha calentura, con fiebre? Llegó Jesús, la sanó, la tocó y sanó inmediatamente y se paró a servir a todos, ¿verdad? Una de las cosas que vemos de que Dios sana, no sana a medias. No sana a medias como algunos falsos profetas lo hacen, sino que cuando Dios va a sanar a alguien, lo sana por completo. Eso sí, lo sana a veces, como dice Jeremías 33:7, que Él da sanidad y da medicina. Y sí es cierto, a veces Dios sana a través de un milagro. A veces Dios nos quiere sanar a través de medicina. Muy bien. Vemos entonces de que ¿cuántos de ustedes que han estado enfermos, se han enfermado, que lo primero que debieron haber hecho era doblar sus rodillas y pedirle a Dios sanidad? No. Inmediatamente aliste seguro social, al médico, etcétera, etcétera. No pasó ni por su mente Dios. Y eso les causa reprobar la fe. No es posible que nosotros no acudamos ante el médico de médicos,
al que nos fabricó, al que nos construyó. Él sabe y lo sabe. Ese es un error que cometemos. Y por eso a veces Dios no nos sana. Preferimos estar dependiendo de las pastillas y consulta y consulta. ¿Cuándo Dios nos puede sanar? Pero estamos viendo las razones para que podamos, al final de esto, concluir cuál es la razón la cual podría ser de que Dios nos ha sanado. Miren, otra de las razones, aparte de la incredulidad, que ya vimos que sin fe es imposible agradar a Dios, es que si creemos que Dios existe, entonces si vamos a acercarnos a Él es confiando totalmente que lo va a hacer. Muy bien. Entonces, si nos vamos a acercar a orar a Dios, tiene que ser confiando totalmente en Él. Ahora, el hecho de que si yo me acerco primero a Dios y oro y le pido sanidad y no me sana, ok, lo que tenemos que hacer es reconocerlo, darle gloria y seguir orando. Seguir orando. Porque el hecho de que si no me sanó la primera, ya para qué me acerco a Dios. Ya le oré, no me sanó. ¿Para qué vengo a la reunión de oración? ¿Saben por qué no vienen a la reunión de oración muchos? Claro, muchos, no todos, algunos porque no pueden. Y es justificable y solo Dios lo sabe. Pero los que pueden, estamos hablando de los que sí podían venir y no vienen, muchos de ellos, muchos, no todos, es porque no le creen a Dios. No le creen a Dios de que al venir aquí a este lugar, interceder por su familia, ponerse a orar por sus esposos, por sus hijos, no le creen a Dios. ¿Para qué voy? Mi marido no se convierte. ¿Para qué voy? Ya llevo años así. Hay un testimonio que una madre oró 30 años, no se cansó de orar, 30 años oró por su hija para que se convirtiera. Un día lo voy a buscar el testimonio en YouTube a ver si está todavía. Y después de 30 años recibe a la respuesta de Dios. Nunca se cansó. ¿Por qué? Porque confiaba totalmente en Dios. Imagínense, después de 10 años dirá, no, ya me cansé, ¿para qué? Dios no lo va a convertir. Ella confiaba totalmente en Dios y seguía y no se cansaba. Porque sabía que tarde o temprano Dios le iba a contestar. A lo mejor sus ojos ya no le iban a llegar a ver, pero sabía que aún así su hija, en sus últimos días, en sus últimos minutos, Dios le podía regalar la salvación. Pero ese es el error. Hay otra razón también de la que Dios nos sana a veces cuando hay poca fe. O sea, creemos en Dios en ciertas cosas, pero en otras cosas no le creemos. ¿Por qué somos así? ¿Por qué sí creímos al plan de salvación que Dios nos ofrecía o que nos ofreció? Porque ahí sí le creímos. Y creímos de que Dios nos iba a salvar por gracia y que nos iba a perdonar. Y cuando te presentaron el Evangelio, te hablaron de Cristo, sí creíste. Aceptaste. Cuando alguien acepta a Cristo es que porque creyó. Lo contrario que cuando alguien te dice, no, gracias, tengo mi religión, ahorita no, más adelante, más después, es que porque no creyó. Bueno, ¿y por qué sí le creemos a Dios en cuanto al plan de salvación? ¿Y por qué no lo creemos en toda la extensión de su palabra? En las promesas, en lo que Él nos pide, ahí es donde no le creemos. ¿Por qué somos así? ¿Por qué le creemos a Dios a medias? ¿Ah? Por la poca fe. Eso sería otra razón por la poca fe. Mire, en este pasaje, en Mateo 17:20, vaya ahí. Mateo 17:20.
Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Este pasaje es muy mencionado, lo conocemos todos. Han hecho una alabanza que si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Lo han escuchado? A ver, ¿han entendido cuántas veces no hemos leído este pasaje y no lo hemos entendido? Tal vez lo que nos quiere decir Dios. Ustedes saben que el grano de mostaza es el más pequeño de todos los granos. Muy pequeñito, muy pequeñito. Pero cuando se siembra y nace, de esa diminuta semilla, la más pequeña, cuando se siembra y crece, nace un árbol muy grande. ¿Por qué dice Dios que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí para allá? Este pasaje y en otros pasajes paralelos está hablando el contexto, se los explico, de que sus discípulos no pudieron echar fuera un demonio. Jesús los había mandado a la gran comisión, fueron, pero en el transcurso de eso, los discípulos de Jesús no pudieron echar fuera un demonio. Muy bien. Si lo vemos abajo en el versículo 18, ahí, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y esto quedó sano desde aquella hora. ¿Saben cuál es una de las causas por la poca fe? ¿Qué hicieron estos discípulos? Fueron a orar, a reprender al demonio que estaba en el muchacho, pero lo hicieron con poca fe. Dentro de nosotros pasa esto, que a veces en nuestra conciencia llega este pensamiento que pensamos de que quién sabe si Dios lo pueda hacer, quién sabe si Dios quiera liberarnos, quién sabe. ¿Por qué muchas mujeres o muchos hombres tienen este pensamiento de que no, es la voluntad de Dios que yo esté enferma y que yo esté así? A ver, pregunta, ¿es la voluntad de Dios? Sí, a veces, ya lo vimos. A veces no. A veces por tu incredulidad. Estamos viendo las razones por qué Dios nos sana. Por la poca fe. Porque ya vimos que hay algo que no le está agradando a Dios. Miren, estos discípulos fueron a querer liberar a este muchacho, pero dentro de ellos había una duda. Que quién sabe si podamos echarlo. Es como tú. ¿Qué harías o qué vas a hacer el día que se te presente un endemoniado? No sé, en cualquier lugar, en cualquier índole, en tu trabajo, en tu oficina, o de repente algo pase aquí y se manifieste un demonio. Si tú estás sola o solo en ese momento que se manifiesta el demonio, vas a tener la confianza, la seguridad de que tú vas a poder liberar, orar y reprender al demonio. O vas a salir huyendo, o mejor te vas porque no estás segura de que lo vas a hacer. Cuando pasa esto en nuestra mente, es que no tenemos fe. Y es por eso de que muchos, cuando pasa esta situación, tienen miedo. Les asusta ver cuando se está manifestando un demonio en tal lugar, en una campaña evangelística, en una iglesia. Les da miedo. Porque no tienen fe de que Dios está con él. Y eso es lo que pasó con los discípulos. No tuvieron fe. Y por eso, si tuvieres fe, o sea que no tenían nada, no fueron con fe. Por eso le dice, si tan solo tuvieran
fe como un grano de mostaza. O sea, si tan solo pudieran tener un poquito de fe, le dirían a este monte. Pero entonces aquí los discípulos no fueron sin fe. Y es por la poca fe de que Dios nos sana entonces. Porque si tuviéramos como dice, tan sola como un grano de mostaza, aún así Dios que conoce el corazón podría dar la sanidad. Pero como en nuestro corazón decimos que creemos en Dios, y etcétera, etcétera, pero a la hora de la hora es mentira. ¿Por qué le creemos a Dios solamente en cuanto al plan de salvación y por qué no le creemos a todas las promesas? En el plan de salvación todos creen y seguimos creyendo, pero en cuanto a las promesas, en cuanto a responder a lo que Él nos manda y obedezcamos, y a través de la obediencia vienen las promesas, Dios responde si tú obedeces. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo obedecemos? ¿Por qué no le obedecemos a veces? Porque no creo. Muy bien. Entonces, Dios espera de nosotros que por lo menos tengamos algo de fe. Que por lo menos confiemos en Él para que pueda, aún así, Él con que vea algo de fe se puede manifestar. Pero vamos a ver, después de estas razones, ver la otra parte. Cuando hay fe, ahí es donde entra en acción Dios. Por favor, vean a los niños, sí, porque me distraen mucho. Sí. En Marcos 5:25, vaya ahí por favor. 5, capítulo 5, versículo 25 al 34. Vamos a ver la otra cara de la moneda. Vamos a ver que cuando hay fe, es ahí donde pone en acción. Dios entra en acción para todo lo que le pedimos. ¿Está ahí conmigo? Dice así. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pausa. Una mujer, vemos aquí que desde 12 años atrás venía padeciendo flujo de sangre. Aquí esto ya era un cáncer de matriz, como le llaman. Era un cáncer que esta mujer que ya tenía y que había gastado mucho en médicos, había acudido a todos los oncólogos y no había recibido sanidad, no había mejorado, seguía peor. Pero dice aquí, el 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, cuando ella escuchó que había un hombre que andaba sanando, que andaba haciendo milagros, dando vista a los ciegos, etcétera, etcétera, ella creyó. Ella tuvo fe de decir, bueno, ya oí de un tal Jesús que está sanando. Y si es así, y ella por lógica se percató de que era así, entonces me puede sanar a mí. Y veamos cómo actuó la fe de esta mujer. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás
en la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. 34. Y él le dijo, hija, ¿qué cosa? Tu fe te ha hecho salva. Le está queriendo, esta palabra salva es sana. No le estaba dando la salvación, salvífica. Ve en paz y queda sana de tu azote. Bueno, esa mujer tuvo todo lo contrario a lo que muchos creyentes les falta. Fe. Ella estaba inmunda. ¿Se acuerdan que en Levítico 15:25 hablaba de las personas de las mujeres que estuvieran menstruando o las que tuvieran ya muchos días más de lo normal menstruando, tenían que estar, no podían acercarse al santuario porque estaban inmundas, etcétera, etcétera? ¿Por qué creen que esta mujer se metió entre la multitud y a escondidas, ahí detrás de la multitud, se quiso acercar a Jesús y no decía nada de lo que ella tenía? Porque si se daban cuenta, los fariseos, los religiosos, la gente que estaba bajo la ley, mira, se daban cuenta de que esta mujer estaba inmunda, le iban a agarrar y sacarla fuera. Porque ¿cómo es posible que te puedas acercar al maestro, que él es el Mesías, él es el Salvador, de los que habían entendido, y tú eres inmunda, no puedes estar aquí? Y por eso ella no dijo nada, a escondidas se fue metiendo. ¿Y qué dijo? Si tan solo tocar el borde de su manto. O sea, ella al oír que Jesús andaba sanando, ella creyó en su corazón, Dios, entonces me puede sanar a mí. Si lo ha hecho con otras, me lo puede hacer a mí también. Y no es nosotros, ese mismo pensamiento tenemos que tener. Si Dios ha sanado a otros, ¿qué no me pueda sanar a nosotros también? Miren, aquí es todo lo contrario. Esta mujer tuvo tanta fe que dijo, con tan solo tocar el borde de su manto. No pidió más, no decía, voy a hablar con él, que ponga su mano sobre mí. Simplemente algo tan sencillo. Veamos otro pasaje y luego lo regresamos a este. En Mateo, capítulo 8, 15 al 13, rápidamente. Mateo 8, 15, perdón, 8, 5 al 13. El siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado, ¿qué cosa? Tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino
Estos hijos del reino se estaba refiriendo a los incrédulos del pueblo de Israel. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de ahí, de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren, este centurión actuó lo mismo como la mujer. Le dijo Jesús, voy contigo a tu casa. No, no es necesario. Con solamente que digas la palabra. O sea, Jesús se sorprendió al ver tanta fe en este hombre que ni en Israel había esa fe. No estaban creyendo en él, lo rechazaban, lo criticaban, lo perseguían. Y este hombre dijo, solamente di la palabra. Y así será hecho. Por eso Jesús se sorprende cuánta fe hay en este hombre. Y que le dijo, ve más adelante y tu criado es sano. ¿Qué es lo que impulsó a Jesús a sanar inmediatamente? La fe. Por eso dice que Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Si ustedes leen el capítulo 11 de Hebreos, ahí está, todo ese pasaje habla sobre los grandes hombres del Antiguo Testamento que actuaron por fe. La galería de la fe. Entonces vemos que tanto este centurión como la mujer que estaba con un flujo de sangre actuaron por fe. Inmediatamente Jesús actuó porque eso es lo que le agradó a él. Y se dan cuenta que les dijo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Dice Jesús, miren, van a venir muchas personas del oriente y del occidente. Eso del oriente y del occidente se está refiriendo en sí a muchas partes del mundo, de los que creyeron en él y que van a entrar y a sentarse en el reino de los cielos con Abraham, Isaac y Jacob. Se está refiriendo que esas personas que somos nosotros, que hemos creído en él, que hemos confiado en él, vamos a entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos se está refiriendo Jesús aquí al reino milenial. Cuando ahí veamos a Abraham, Isaac y Jacob, a los patriarcas. Pero también serán echados fuera al reino de las tinieblas a todos los incrédulos, los que no creyeron en Jesús, y se estaba refiriendo al pueblo de Israel, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Serán echados. O sea, el lloro y crujir de dientes aquí se refiere al infierno. Más nosotros, en este caso, nosotros y todos los cristianos del mundo que han confiado plenamente en Jesús y fueron fieles hasta la muerte, van a reinar con Jesús en el reino milenial. Y por eso dice que se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, que será en el reino milenial. Vemos entonces dos pasajes que lo que quiere Dios es fe. Si regresamos a la mujer con flujo, ahí donde estábamos, vemos que esta mujer era inmunda y no podía acercarse así, de esa manera, y expresar lo que ella tenía porque la iban a echar fuera por los religiosos, por los fariseos. Le iban a condenar rápidamente, que tú no te puedes acercar a nosotros, porque nosotros sí somos santos, somos puros, y tú estás inmunda. Pero cuando Jesús dice, ¿quién me ha tocado? ¿Qué acaso no sabía Jesús quién le había tocado? ¿Por qué hizo esa pregunta entonces? ¿Quién me ha tocado? Y le dice a sus discípulos, maestro, ¿cómo no quieres que te estén apretujando acá si la multitud te siga? Sí, pero hay alguien que me tocó y poder salió de mí. Jesús lo sabía. Pero ¿saben qué es lo que estaba esperando Jesús? De que esa mujer viniera hacia él. O sea que Dios está esperando de que tú te acerques, que vengas a él y que te presentes ante él, que necesitas una sanidad, de lo que sea. Porque muchos, cuando hay campañas evangelísticas,
y les dicen, pasen, vamos a orar por los enfermos, muchos no pasan. Les da vergüenza, les da pena, no tienen confianza. No, ¿cómo voy a pasar si yo siendo tan joven? Y van a pensar, se van a dar cuenta de que estoy enferma o que tengo algo. Eso es lo que estaba esperando Jesús, porque sabía quién era. Él de inmediato, él es omnisciente, todo lo sabía y sabía quién era. Y él sabe quién de nosotros estamos enfermos y sabe lo que tenemos y sabe por qué no te ha sanado. Pero hoy es el día que vamos a creerle a Dios. Por eso Jesús estaba esperando que esta mujer, y dice, mientras él aún hablaba, 35, perdón, estamos en Marcos, ¿verdad? Ajá, ya. Porque decía, si tan solamente tocare su manto, seré salva. Dios, imagínense cómo es Dios, ahí es donde me admiro yo. Jesús estaba con la gran multitud, viendo por aquí, viendo por allá, su mente estaba dividida, pero aún así, siendo Dios en la carne, sabía de que alguien ya venía detrás de él a querer tocarlo. Nosotros no podemos hacer eso. O atendemos una cosa y terminamos y luego vemos otra. Jesús no. Jesús ya sabía que alguien iba a venir dentro de la multitud. Y como Dios conoció el corazón de esta mujer que estaba actuando con fe, inmediatamente soltó la sanidad. Porque aquí lo dice. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder salido de él, ¿quién ha tocado mis vestidos? Bueno, sus discípulos le dicen, ¿cómo quieres que no te toquen si la multitud te sigue? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho. Él estaba esperando que esta mujer saliera de entre la multitud y viniera. ¿Por qué quería Jesús? ¿Por qué quería Jesús que esta mujer saliera de entre la multitud y viniera hacia él? Porque quería dar una lección ante todos de que cómo esta mujer lo que hizo, lo hizo por fe. Y Jesús quería demostrar, quiero que aprendan esto. Si ustedes quieren que yo los sane o que yo siga sanando, van a tener que venir hacia mí. Porque vemos en otros pasajes que llevaban a los enfermos, muchos llevaban y los sanaba, y etcétera, etcétera. Pero es la persona, los que me ven en las redes sociales, hay este punto que quiero decirles. Mire, no sé usted qué enfermedad tenga, si está en cama, postrado, sida, cáncer, lo que sea, cuánto tiempo lleva usted con esa enfermedad. Si usted está escuchando este mensaje algún día, mire, si usted ha gastado mucho dinero en médicos y no le han dado respuesta, si usted ya oyó hablar de Jesús o cree en Jesús a su manera o en Dios a su manera, este es el tiempo de que usted venga a los pies de Cristo como esta mujer, pero con fe, de creyendo que le va a sanar. Pero para que Dios lo sane, usted póngase cuenta con Dios primero. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Al final vamos a invitarlo a que usted, si usted está enfermo ahí en casa, alguna enfermedad terminal, mira, Dios aún así puede hacer un milagro. Así que le invitamos a que usted invite a Jesús a que entre a su corazón. Entonces vemos que dice en el versículo 33, entonces la mujer temiendo y temblando. ¿Por qué decía la mujer temiendo y temblando? Porque si era descubierta le iban a echar. Ella sabía que era inmunda. Por lo mismo dirá, si yo se dan cuenta o hablo o digo lo que tengo, no me van a dar ya chance de acercarme al maestro. Entonces es posible de que ya no tenga la oportunidad de recibir mi sanidad si no me acerco a él. Pero como Jesús conocía el corazón, era omnisciente, lo sabía todo, le dio su sanidad. Y estaba esperando, como los 10 leprosos, a ver quién regresaba. A ver si esta mujer salía.
Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Muy bien. Entendemos pues, ¿qué es lo que quiere Dios para que nos sane? Fe. ¿Cómo saber que hoy Dios nos puede sanar? Ahorita que termine la transmisión, vamos a pedirle sanidad a Dios. Pero primero nos vamos a poner a cuenta. Primero vamos a participar de la cena que nos limpie de todo pecado. Si queremos que nos sane, vamos a confesar nuestros pecados para poder participar de la Santa Cena. Y ya limpios, entonces sí, nos podemos acercar a Él. ¿Cómo puedo hacer entonces si Dios me va a sanar? Hebreos 11:6, porque el que se acerca a Dios, crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien. Una vez que oremos, si tú pasas por fe, tienes que darle la oportunidad a Dios para que veas que te ha sanado. Porque ¿qué caso tiene que tú pases y que mañana sigas con la pastilla? O al rato sigas con la pastilla. Por lo menos tienes que darte la oportunidad que si Dios te ha sanado. ¿Qué tienes que hacer? O pasar, orar con fe y voy a esperar mañana a no tomar el medicamento. Todo el día, ¿cómo reacciona mi cuerpo? Pasó el primer día, estuve bien, no me he sentido mal, ok, voy a creerle a Dios que me ha sanado. Pasa el segundo día, lo mismo. Si de aquí a 3 días ya sientes que no te has sentido mal, que tu mal que tienes no se ha hecho presente, entonces créele que ahí Dios te ha sanado. Porque sería lo mismo actuar sin fe. Oramos y mañana al rato llegando a tu casa, la pastilla para la presión, para la diabetes, para esto, para el otro. Ahora muy bien. Si de aquí a 3 días tú no ves respuesta alguna, vamos a ponerlo 3 días delante de Dios. No ves respuesta, entonces tal vez fue la voluntad de no haberte sanado ahorita, tal vez más adelante. Pero no quiere decir que por eso voy a perder la fe en cuanto a Dios que me sane. No, vamos a seguir orando. Tienes que seguir orando por tu familiar enfermo, por tu paciente, por ti misma, por ti mismo, de que Dios tenga misericordia. Yo le he estado orando a Dios que me limpie este ojo por lo menos, que ya no veo. Y no lo ha hecho. Y el hecho, porque no me ha sanado, he dejado de orar. Le he seguido clamando. Y le seguiré hasta que yo me muera o hasta que Él venga por nosotros. Porque sé que Dios sabe por qué. A lo mejor igual sabe Dios que me puedo jactar más adelante. Me puedo envanecer como a Pablo. Y este sea uno de mi aguijón. Que Luis, no necesitas que yo te sane tu ojo. Tú tienes uno que si miras, pues trabaja con ese. Bástate de mi gracia, que por lo menos yo sigo manteniendo que tu otro ojo estés bien. Hay que conocer la voluntad y las razones de Dios. ¿No te gustaría hoy creerle de esa manera totalmente a Dios? Vamos a dar gracias a Dios
y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es en tu palabra la que nos muestra, Señor, de qué manera tú nos puedes sanar cuando está dentro de tu voluntad. Señor, sabemos que tú sigues sanando y que no debemos dudar en ningún momento. Padre, aquí estamos delante de ti. En el nombre de Jesús. Gracias porque nos das esta palabra de esperanza, de que tú puedes sanarnos y sanar a las personas que están viendo este video. A las personas que están viendo este video, tal vez tú estés enferma, tengas diabetes, azúcar, cáncer, SIDA, cualquier enfermedad terminal, o que los médicos no te han dado solución. Ven a los pies de Jesús. Créele a Dios. Pero para que Dios actúe, primero, arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que has hecho lo malo delante de Dios y que eres un pecador. Si tú quieres invitar a Jesús por primera vez a que entre en tu corazón, dile así estas palabras, ahí donde estás, en silla de ruedas, en tu cama, en el hospital, donde quiera que estés enfermo, enferma, niño, niña, joven, muchacha, señor, señora, anciano, que vaya a ver esta prédica algún día. Tal vez tengan religión, mira, y cualquier religión, pero no tienes a Jesús. Invítalo a que entre a tu corazón en la tercera persona de la Trinidad. Si tú quieres hacerlo, repite ahí estas palabras conmigo. Cierra tus ojos con todo tu corazón y dile así estas palabras. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Te pido perdón por todos mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por mis pecados. Señor Jesús, te pido que entres en este momento, en este instante, a mi corazón. Te necesito como mi Señor y mi Salvador. Te recibo, Jesús. Entra a mi corazón. Lávame con tu sangre preciosa y séllame con tu Espíritu Santo. Y gracias primeramente por salvarme en esta hora que estoy llorando, porque lo hago por fe. He entendido que todo funciona por fe, porque sin fe es imposible agradarte. Y por eso estoy orando, Jesús. Por eso estoy orando, Señor. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me selles con tu Espíritu Santo. Además, te pido por fe que me sanes en este instante. Haz un milagro en mi vida, Señor. Y aún puedo prometerte que si no me sanaras, yo te voy a seguir por toda la vida. Y si me sanaras aún mucho más, Señor, yo te seguiré y te serviré y daré testimonio de lo que tú has hecho en mi vida. Lo creo en el nombre de Jesús. Recibo mi sanidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado por primera vez, así, déjame decirte que tus pecados han sido perdonados. Y si estás enfermo, Dios te va a sanar.
Si oraste con fe, Dios lo va a hacer. Si no te sana, sigue orando. Si no sana a tu paciente, a tu familiar, sigue orando. No te canses, porque Dios es misericordioso. Congrégate en una iglesia cristiana para conocer más del Evangelio de Cristo. Comienza a leer la Biblia en el Nuevo Testamento de Mateo a Apocalipsis. Si tú eres de Tuxtla y quieres venir a conocer este lugar, te invitamos. Nos gustaría conocerte. Mándanos un messenger, un mensaje, un comentario para orar por ti. Nos gustaría saber de ti, conocerte. Así que esperamos de ti que te contactes con nosotros. Mientras tanto, te bendecimos y que Dios te guarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.